Ok, ¿qué tal me escuchan ahora? Ahora bien. ¿Sí? ¿Todo Sí, bien? ahorita sí se escucha bien. Sí. Bien. Entonces yo les mencionaba que en el caso del mecanismo de defensa denominado regresión, tiene que ver con volver a la conducta y a las defensas infantiles. ¿Qué significa eso? Recordemos pues que cuando estamos pequeños, tenemos una edad infantil, 7, 8, 9, 10 años, incluso una edad donde la adolescencia va iniciando, recordemos pues que no tenemos comportamientos maduros, sino que tenemos un comportamiento acorde a la edad, a la etapa de desarrollo de ese momento. Entonces, Sigmund Freud hablaba que la regresión como un mecanismo de defensa tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, si un adulto se enfrenta a situaciones adversas, difíciles en su vida, esta persona puede regresar a una etapa anterior, como por ejemplo la infancia. Un ejemplo quizás drástico, ¿verdad? Porque no todas las manifestaciones de los mecanismos de defensa tienen que ser extremas, pero recuerdo ahorita mismo a una mujer joven con mucha personalidad, mucha confianza, con muchas capacidades, pero que sufrió un evento y ese evento estaba relacionado con la pérdida de un ser querido. Obviamente, cuando la persona estaba en la crisis emocional de la pérdida, tuvo una regresión a un estado emocional. Lloraba como una chiquilla. Eso pues obviamente no es malo ni bueno, simplemente es una respuesta al evento que estaba sucediendo. Increíble que aquella mujer muy independiente, muy capaz, pero es insuficiente en ese momento de crisis de tomar decisiones. Y preguntaba de forma dependiente como un niño, ¿y qué hago? Y ahora como digo, ¿qué expreso? Entonces, a eso se refiere la regresión. Esto en la práctica, por ejemplo, en la práctica que niños comienzan a controlar sus esfínteres, particularmente la micción, es decir, el orinar, por ahí más o menos a los 5, 6, 7 años máximo. Pero cuando los niños sufren un evento traumático, como la pérdida de un ser querido o una situación muy fuerte, entonces los niños pueden regresar a una etapa anterior a la cama. Pero probablemente después de ese evento difícil comenzó a volver a orinarse. Obviamente, pues no voy a decirles a ninguno de ustedes a ver a quién le pasó, pero posiblemente algunos de ustedes tuvieron que atravesar de sus progenitores y probablemente comprenden esto que estoy explicando, en el sentido de que ya tenían control de sus esfínteres a la hora de miccionar, pero volvieron a comenzar a orinarse en la cama, comenzar a aprender este proceso. A eso se llama precisamente el mecanismo de defensa regresión, volver a una conducta y a las defensas infantiles. Siguiente mecanismo, la intelectualización. Cosa para despejar dudas, porque pienso que van a ver. La intelectualización tiene que ver con pensar de manera abstracta acerca de problemas estresantes, como una forma de distanciarse de ellos. ¿Qué significa de eso? ¿Qué significa? Me refiero al hecho que intelectualiza a la persona aspectos que tienen que ver con sus emociones. Un ejemplo, bueno, primero Dios no será así, pero supongamos que yo hace una semana perdí un ser querido. Una forma intelectualizada de explicar eso sería decirles, jóvenes, quiero comentarles que estoy en proceso de duelo. La semana pasada, en la fecha X, perdí un ser querido, pero recordemos, es la ley del desarrollo de la vida. Nacer, crecer, ¿verdad? Reproducir. Mi familiar, mi ser querido, simple y sencillamente pues no ha desaparecido, sino que como es materia, simplemente se ha transformado. De un asunto que tiene que ver con las emociones. Lo normal sería decirles, jóvenes, quiero comentarles que estoy indispuesto, que estoy triste, que he estado llorando, que no me he sentido muy cómodo últimamente, porque me lastima el hecho de haber perdido un ser querido. Entonces, al final, la persona intelectualiza algo que tiene que ver precisamente con las emociones y lo hace como mecanismo de defensa. El problema de estos mecanismos es que no te permite resolver el conflicto. El siguiente mecanismo se llama formación reactiva. La formación reactiva tiene que ver con
la expresión de ideas y emociones exageradas, que son lo opuesto de las creencias o sentimientos reprimidos. Es como lo contrario. Se expresa de manera amplificada, de manera exagerada, lo opuesto a lo que se cree o al sentimiento que se tiene reprimido. Por ejemplo, he conocido personas que han pertenecido a grupos eclesiásticos, grupos religiosos, y luego de algunas experiencias negativas, ya sea con los líderes religiosos o con los miembros de una congregación, sin importar cuál sea, no estoy hablando en específico, posteriormente desarrolla un comportamiento precisamente contrario. Incluso deciden irse a los extremos, volverse agnósticos o ateos. Recordemos que el agnóstico es el individuo pues, que no afirma ni niega la creación de Dios. Y el ateo pues, es el que dice que Dios no existe. Entonces la idea es que se va al otro extremo. Y precisamente amplifica, la vuelvo a repetir de manera exagerada, lo opuesto a las creencias y sentimientos que originalmente pues, tenía. Desplazamiento, que es el penúltimo mecanismo de defensa. Tiene que ver con cambiar los motivos reprimidos de un objeto original a un objeto sustituto. Y acá les voy a poner un ejemplo muy práctico, hasta muy sencillo, muy básico. No sé si les pasó cuando estábamos viniendo presencial a la universidad, que saliste para la universidad, regresaste a la casa y de pronto pues te enteraste de que todos los hermanos o los primos con los que vives están castigados y no pueden salir o no pueden utilizar algunos aparatos eléctricos o electrónicos de la casa. Porque resulta que alguno de los hermanos, de las hermanas, algún miembro de la estructura familiar se portó inadecuadamente, pero el castigo es para todos. Entonces, en ese caso, la persona está desplazando, cambiando el motivo original reprimido en uno sustituto. Con esto, pues no quiero que vayan y intenten pues argumentar en contra de sus progenitores, ¿verdad? El psicólogo nos dijo, no, solamente estoy dando un ejemplo. Y voy a ponerles un segundo. Supongamos que alguno de ustedes incomodara a la clase. Entonces, a raíz de eso, vengo yo, me molesto, me genera malestar. Y entonces aplico un castigo para todo el grupo. Eso se trata del desplazamiento. Cuando estás molesto, estás reprimido por algo y realmente pues lo sustituís molestándote, incomodándote con todas las demás personas. Desplazar el malestar hacia todos cuando realmente no todas las personas están involucradas en ello. La sublimación es el último mecanismo de defensa. Tiene que ver con reorientar los motivos y sentimientos reprimidos en canales socialmente aceptables. Bueno, antes de explicar este último, quiero decirles que los mecanismos de defensa, la mayoría de ellos son inconscientes y también la mayoría de ellos, al utilizarlos, no resuelven los problemas ni los conflictos en las personas, sino que al utilizarlos lo que hace muchas veces es agudizar los problemas personales de las personas, con excepción de la sublimación. Estos mecanismos, todos desde negación, pasando por regresión, llegando hasta desplazamiento, se consideran como mecanismos de defensas no adaptativos. Repito, todos estos son mecanismos de defensas no adaptativos. Es decir, que la persona los utiliza, pero no resuelve sus problemas, no resuelve sus conflictos, con excepción de la sublimación, que sí se considera como un mecanismo adaptativo. ¿Por qué? Porque la persona reorienta los motivos y los sentimientos reprimidos en canales socialmente más aceptables. Algunos subliman practicando deporte cuando están tensos, otros lo hacen leyendo, otros escuchando música, otros saliendo a caminar, otros acariciando la mascota, otros cocinando, otros haciendo el jardín, otros conversando. Es decir, al final, en la sublimación, la persona transforma o reorienta esas motivaciones reprimidas en conductas, en acciones que son socialmente aceptables y que benefician a los individuos. A partir de este momento hago una pausa y quisiera saber si hay preguntas, si hay comentarios relacionados con los mecanismos de defensa. Bueno, yo tengo una duda, Ali, que es con respecto a los mecanismos de defensa. Usted mencionó que en la regresión es cuando alguien puede sufrir un accidente y eso lo hace que tenga una regresión. Pero, ¿cómo se llama aquellos casos de personas que le quitan un rayo? La otro idioma, ¿qué se han dado casos? Por ejemplo, en Estados Unidos, de la nariz, no sé si hay alguna forma para poder servir a eso con una palabra.
Fíjate que quiero comentarte que se te oyó cortado. No sé si solo fui yo. No sé si me puedes una vez más replantear la pregunta, por favor. Ok, lo repito. Bueno, solo que si me dicen Se si me escucha cortado. escuchan bien ahora. Si no, lo que puedes hacer es escribirla Ok. y que algo haya cortado. Creo que como, bueno, por lo menos aquí comenzó a llover. Ujú. Ok, Y ahora sí se escucha más. ok, probemos. Si se vuelve a cortar, nos escribe la pregunta, por favor. Ok. Estaba hablando sobre lo de defensa, la parte de regresión. Que cuando una persona puede en la cabeza puede llegar a pasar esto, entonces, y empiezan a hablar un idioma que no podían, si hay alguna forma. Quiero comentarte que una vez más se te oyó cortado. Si querés, intentémoslo nuevamente. Importante es saber, pues, que estos mecanismos son inconscientes. La mayoría son no adaptativos, con excepción de la sublimación. Y también mencionarles que existen otros mecanismos de defensa. No son los únicos estos. Vamos a ver. Ok, bueno, el compañero está escribiendo la pregunta. No sé si alguien Yo más tiene una pregunta. Natalia, licenciado. Mientras, ¿sí? Con respecto a la intelectualización, usted ponía un ejemplo, si no me equivoco, de que alguien había pasado como una experiencia dolorosa. Entonces, yo quería poner un ejemplo y no sé si de esa manera lo entendí. Digamos que una persona tiene una mala experiencia amorosa en la cual esa persona sale prácticamente, por decirlo así, rota, no literal, pero y queda como con esa experiencia de miedo de conocer a otras personas. Entonces, ¿cómo puede resolver ese problema? ¿Hace la referencia a qué mecanismo? ¿A qué Intelectualizar. mecanismo de defensa? Intelectualización. Fíjate que no, más bien va en este sentido. Si seguimos con la línea de una relación sentimental, pues regularmente terminan nuestras emociones dañadas. Ya sea, pues, por ejemplo, si te cortaron, te terminaron, como dicen ustedes, ¿verdad? De manera imprevista y de verdad querías a tu pareja. Entonces, lo normal es, ok, te sentís triste, te dolió, te lastimó. Incluso podés manifestar rasgos de tristeza, rasgos depresivos, no necesariamente un diagnóstico como tal, 1 o 2 días, máximo 3, pero después de ello, pues, decís, bueno, no voy a poder seguir toda la vida de esta manera, simple y sencillamente reconoces que te dolió, que te lastimó y continúas con tu vida. Esa es una respuesta normal. Una respuesta intelectualizada sería negar que te ha lastimado esta situación emocionalmente, negar que la chica te gustaba, negar que la querías, negar pues que estabas quizás pues de él, y decís, bueno, estadísticamente hablando, ¿verdad? Existe una sobrepoblación de mujeres sobre hombres, por lo consiguiente tengo una probabilidad. Eso sería intelectualizar una situación que tiene que ver con tus emociones, con tus sentimientos, desde una perspectiva racional, cuando, repito, tiene que ver con las emociones. A eso se refiere la intelectualización. Cuando asignás un papel racional a aspectos que tienen que ver con el otro. Si alguien me hace el favor de leer la pregunta, me parece que ya la redactó el compañero. Claro, Lick, si gusta la leo yo. No sé si me escuchan bien. Le escuchamos muy bien, gracias. Ok, dice, con respecto a la regresión en el mecanismo de defensa, han habido casos que a las personas les cae un rayo y de la noche a la mañana tienen una habilidad desarrollada que antes no la tenían. La pregunta ¿es un mecanismo de defensa? Si lo es, ¿cuál es su nombre? Bien, porque estás hablando de un evento natural, ¿verdad? Como es un rayo, regularmente un rayo te cae, ¿y qué es lo que sucede? Pues te morís, ¿verdad? Realmente te morís. Pero me parece que el compañero, creo que le alcancé a entender cuando intentaba verbalizar el comentario, la pregunta, que a una persona le cae un rayo y luego pues comienza a hablar otro tipo de idiomas. Realmente ese ejemplo sí no se relacionaría con los mecanismos de defensa, porque los mecanismos de defensa tienen que ver con comportamientos inconscientes, ¿verdad? Del cerebro del ser humano, pero que están relacionados con sus emociones, están relacionados con sus sentimientos. Lo que tú estás planteando es, imaginémonos la probabilidad que a alguien le caiga, pues lo más seguro es que nos muramos. Pero si por casualidad quedemos vivos, probablemente no quedemos con óptimos funcionamientos. Entonces habría que ver si el ejemplo que tú mencionas, que pues no me voy a atrever a decir que eso no ha sucedido, pero lo primero que haría es, si eso lo encontré en una literatura, pues verificar la fuente para ver si realmente esto ha sucedido. Tenemos que reconocer
de que la ciencia hoy por hoy pues todavía sigue descubriendo cosas y no ha descubierto todas las situaciones que suceden de manera extraordinaria. Así que para dar respuesta concreta, realmente no funcionaría de esa manera, sino que lo que tú me estás diciendo con ese ejemplo es explicando una situación extraordinaria en la naturaleza, que el resultado es supuestamente el aparecimiento de cualidades que antes la persona distintas. Son mecanismos inconscientes y son no adaptativos y adaptativos. ¿Defensa? Yo tengo una consulta. Volviendo al ejemplo que daba el compañero, ¿Sí? ¿cómo podríamos traer esto al contexto de la sublimación? Terminaron la relación sentimental con él, con ella, quedó lastimada emocionalmente, triste, solo, avergonzado, también enojado, pues molesto, sobre todo. Lo incorrecto sería permanecer en ese estado de malestar, de tristeza, de encontrar conductas más adaptables a través de la sublimación. Por ejemplo, este era el hombre de mi vida, esta era la mujer de mi vida, este era el hombre de la mujer que quiero, ¿verdad? Llegar hasta anciano, hasta la vejez con ella, en el caso de ser una mujer con él, realmente merezco yo estar sufriendo por esta persona. Y luego vengo evaluación de anato, tengo evaluación de psicología. Es decir, salir como de esa burbuja emocional de realidad. Luego, cada persona tiene su que vamos conociéndonos y haciendo autorreflexión de nosotros mismos, esto va cambiando. Pero, por ejemplo, hay personas que hacer ejercicio les ayuda emocional. Otros les gusta cocinar, otros les gusta hacer el jardín, otros les gusta leer. Por ejemplo, yo pudiera hacer ahorita mismo una exploración de las artes, otros les gusta leer, otros les gusta salir de paseo. Es decir, habrá una cantidad de situaciones. La situación de sublimación, en el caso hipotético que hablamos, tiene que ver con reorientar ese motivo y ese sentimiento reprimible. Es decir, en lugar de aislarte y quedarte triste llorando, pues lo que haces es salir, reunirte con otras. Hay un libro, por cierto, se llama Amar y Depender, muy bueno, que hace no te ama es porque no te merece. ¿Qué significa eso? Pues que definitivamente pues tenemos que también considerar el valor que tenemos nosotros de forma saludable, aunque suene eso como muy egocéntrico, pero realmente es una postura muy centrada, que tiene que ver con aprendemos a amarnos, es que precisamente pues primero nosotros es que aprendemos a amar de forma sana. En este caso Jesucristo, él mismo dijo, ¿verdad? ¿Cómo dijo él que amáramos a los demás? Dijo, ama a tu prójimo como a quién. Como a ti, de que nosotros nos queremos. Entonces, una persona que tiene una buena autoestima, más temprano merece estar sufriendo por esta persona que le dejó o que quería preguntar, intervenir. Adelante. Quería saber qué mecanismo de defensa sería, por ejemplo, los niños que sufren como maltratos en sus casas y negligencias, que les pasa que como que olvidan estas cosas, como se disocian por momentos y después no recuerdan estas cosas. Sí, usted acaba de introducir un término también muy interesante, ¿verdad? Que ya es ir profundizando la disociación. Es decir, ¿verdad? Lo contrario a asociar es disociar. El cerebro tiene la capacidad de precisamente focalizar. Por ejemplo, imaginémonos que todos estamos frente a una pantalla en blanco y yo les proyecto un punto rojo en medio y les digo, por favor, focalicen toda su atención en ese punto rojo. En ese momento, toda su atención está asociada a ese punto rojo. Pero también yo puedo decirles, vaya, ustedes que están viendo el punto rojo, comiencen a pensar en la última película que vieron, en la última celebración de su cumpleaños, en la última tarea que hicieron, en la última clase. Y ustedes comienzan a disociarse de ese foco de atención, que sería el ejemplo, el punto rojo. El cerebro tiene esa capacidad. En el caso de los mecanismos de defensa, tiene que ver con eso. Algo te lastimó, algo te dañó, entonces lo que haces es tratar de reprimir. Hay personas que han sufrido abuso en la infancia, por ejemplo, y que llega un momento que aparentemente han olvidado algunas etapas de su vida y no las recuerdan. Y precisamente se extrañan y dicen, no entiendo por qué no recuerdo esta etapa de mi vida. Y eso está asociado precisamente pues a los mecanismos de defensa, a reprimir un evento, a olvidar. Yo hace un buen rato, hace varios años en otra institución educativa, después de una clase de estas, por cierto, un estudiante se me acercó, una persona X, y me decía, mira, licenciado, realmente yo no recuerdo mi infancia. Y estuvimos trabajando algún tiempo, haciendo algunas sesiones, hasta que pues poco a poco la persona comenzó a tener acceso a algunos recuerdos. Naturalmente, cuando se tuvo acceso a la totalidad de sus recuerdos, concluimos en que definitivamente habían situaciones de tipo personales desagradables que había experimentado en la infancia. Y por lo consiguiente, adivinen cuál es la etapa que el cerebro pues había bloqueado en esta persona.
naturalmente era parte de la etapa de la infancia cuando sufrió este evento estresor. Esos son los mecanismos de defensa, situaciones inconscientes que tratan de que evites seguir sufriendo por un evento traumático, por una situación emocionalmente difícil. A ver, aquí tengo otra pregunta, dice, básicamente los mecanismos de defensa son métodos de evasión. Es una forma de evitar, de hecho hay otro mecanismo que se llama evitación, ¿verdad? Obviamente que es evitar hacer contacto con una realidad dolorosa. Exacto, son defensas inconscientes que intentan evadir, es decir, no hacer contacto con aquello que emocionalmente te daña, te lastima. Bien, creo que tengo tiempo para una pregunta más, o algún comentario, algún aporte, y avanzamos. Licenciado, yo tengo una pregunta por parte de una compañera en el mecanismo de defensa y cómo detectar qué es más sentimental. Es decir, que buscan amor o algo que les hace falta en el ámbito afectivo. Yo creo que la compañera se refiere al hecho de como la necesidad de atención, la necesidad de sentirse como necesitado, valga la redundancia. Sí, totalmente. Fíjese que ese aspecto en particular quizás no entraría en los mecanismos de defensa, sino que más bien ahí se trata de un déficit, y de un déficit afectivo. ¿Cómo explicarlo? Y en las niñas, principalmente se fundamenta en la infancia. De hecho, lo normal dentro del desarrollo del hombre y la mujer es que en la infancia, papá y mamá o algún responsable sustituto provea de esa sana autoestima en el niño. Y recordemos que en este caso, cuando mencionamos la palabra autoestima, no la vamos a ver como aquella visión un tanto superficial. La autoestima es el amor a mí mismo. Sí, en parte sí, pero en realidad, si tratáramos el tema autoestima un poco más a profundidad, dentro de la autoestima encontraríamos lo que es el autoimagen, el autoconcepto y el autocuido, en donde la autoimagen tiene que ver con la imagen que tiene de sí mismo la persona. El autoconcepto tiene que ver con la definición de que soy un luchador o que soy un inútil y soy incapaz de todas las cosas. Y el autocuido tiene que ver precisamente pues, con aquellas acciones que tienen que ver con nuestro bienestar personal. Entonces, cuando un niño no recibe ese cariño, esa seguridad, esa confianza en la infancia, el niño sale de la etapa de su infancia y entra a la adolescencia. Y si en la adolescencia tampoco no suple esa necesidad afectiva, llega a la edad joven adulto y la edad de 20, 21, de un adulto ya como tal, ¿verdad? 22, 23, pero crece con un déficit afectivo. Ejemplo de esto, aunque no sucede, cuando una chica crece solamente con uno de sus progenitores, la mamá, por ejemplo, obviamente pues hay un vacío por el hecho de que no está presente la figura masculina. Y entonces a lo largo de la vida, de forma inconsciente, intenta compensar, intenta llenar emocionalmente aquella figura que no tuvo. Y entonces busca en el novio, busca en el esposo, en la pareja, aquel padre que nunca tuvo. Lo cual pues es incorrecto porque tu pareja es tu pareja, no es tu papá sustituto. Si eres hombre, tu pareja pues es tu novia, no es tu mamá sustituta. Entonces, en el ejemplo concreto que usted menciona, más me parece a un déficit. Y en este caso es un déficit no financiero, no de recursos, sino un déficit emocional. Y entonces la persona busca, de alguna manera, sobre todo inconsciente, tratar de suplir esa necesidad. Y entonces ahí es donde sí pueden entrar en juego estos mecanismos de defensa. La persona, por ejemplo, puede desarrollar el hecho de identificación. Ve la escena de amor en la novela o la acción que está en Netflix, ¿verdad? Que no tiene en su vida y la desea y la proyecta. Y de ahí pues pueden haber otro tipo de plantear al respecto. Bien, vamos a avanzar. Vamos a ver la siguiente lámina. Ahí les dejo el foro para que otro tema. Aquí, en los últimos minutos que me queda, quiero plantearles al teórico denominado Alfred Adler. Él explica, lo hace como Sigmund Freud, que Sigmund Freud dice que hay etapas, dice que hay etapas de desarrollo psicosexual, Sigmund Freud dice que existe el id, el ego y el superego, Sigmund Freud habla de los mecanismos de defensa, del consciente, inconsciente, etc. Alfred Adler no, él habla sobre la compensación. Vamos a ver, si le damos otro clic, vamos a ver todo el contenido de la lámina, que son los dos componentes que estructuran a la personalidad. Bien, él habla de dos elementos. Para Alfred Adler, la personalidad se estructura a partir de dos elementos: la compensación y los complejos de inferioridad. La compensación tiene que ver con el esfuerzo que hacemos por vencer las debilidades personales. Por cierto, estas debilidades pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Y el complejo de inferioridad parte del hecho de fijación en sentimientos de inferioridad personal que dan como resultado parálisis emocional y social. Ahora, pongámoslo en un sentido práctico. Algunos hombres que físicamente probablemente pues, no sean
tan atractivo en relación a otro tipo de comportamientos para compensar y poder pues establecer relaciones sentimentales, pero generalmente las personas que tienen una apariencia físicamente muy atractiva, estoy pensando en un hombre, ¿verdad?, que para las mujeres puede ser atractivo, generalmente estas personas se muestran un tanto engreídas, digo, no podemos analizar que todo, porque literalmente pues las otras personas los siguen a ellos, mientras que otros que no se sienten tan favorecidos físicamente hablando, entonces compensan, listas, siendo cariñosos, y al fin y al cabo, ¿verdad?, por cuestiones, ¿quién prefieren ustedes, chicas? ¿Quieren al hombre físicamente 10, ¿verdad? Wow, pero con una personalidad, un carácter, un temperamento que tal vez no tiene el físico ideal, pero tiene otro tipo de comportamientos que precisamente pues saben ustedes. Entonces la compensación tiene que ver con compensar las deficiencias con otros atributos. Veámoslo en el fútbol. Por ejemplo, en Europa, generalmente las características físicas de los jugadores son corpulentos, altos, fuertes y rápidos. Pero ¿qué sucede? Muchos jugadores latinoamericanos entonces han desarrollado otras habilidades que compensan la estatura. Por ejemplo, desarrollar el fútbol con balón aéreo, aprendieron a jugar con el balón literalmente pues en el piso, ¿verdad? Velocidad, fuerza y otras habilidades. ¿Por qué? Porque compensaron. Es decir, que una debilidad la convirtieron en una fortaleza. Que según Alfred Adler hablaba que ese complejo de inferioridad la persona lo transforma. Me siento débil, no me siento completo en un área y lo compenso y lo doy belleza. Veamos la siguiente lámina. Ahí vamos a encontrar, y con esto voy a ir terminando. Bueno, esta no la vamos a revisar. Quiero llegar a una donde aparece Karen Horner. Acá está. Ella propuso que la personalidad se da y de las tendencias neuróticas, en donde la ansiedad tiene que ver con la reacción del individuo a las amenazas reales o imaginarias. Y las tendencias neuróticas tienen que ver con estrategias irracionales para luchar contra los problemas emocionales y minimizar la ansiedad. Si yo preguntase por tiempo, pues no lo voy a hacer, ¿quiénes hemos sentido nerviosismo, inseguridad, desesperación, taquicardia, a razón de una situación en particular? Yo creo que diríamos todos. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han elevado la voz estando molestos? ¿Quiénes de ustedes alguna vez han estrellado un objeto en la pared o en otro lado, han quebrado un celular o algo así, bajo un estado emocional alterado? Pues Karen Horney hablaba de eso, de tendencias neuróticas, y decía ella que son estrategias irracionales para luchar contra los problemas emocionales y minimizar la ansiedad. Vamos con la parte que está relacionada con precisamente las teorías de la personalidad. Naturalmente quedan otras láminas, pero esas no serán parte de